7:38. El ingeniero Roberto Aspiazu está con nosotros en plataforma, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Los distinguidos amigos panelistas. Gracias y bienvenido. Lo cierto es que la generación eléctrica en nuestro país está, valga la redundancia, generando un verdadero problema económico sobre todas las cosas, que genera también gente que ha sido afectada en sus negocios, en el empleo, en definitiva. ¿Qué hacer frente a esta situación, ingeniero? El problema de fondo es que el modelo de desarrollo del Sistema Nacional de Electricidad históricamente es muy estatista y en definitiva depende de un régimen de subsidios. Y las inversiones relacionadas corren por cuenta del presupuesto general del Estado a través de la institucionalidad pública del sector, SELEC, Transelectric, CENEL, las compañías distribuidoras de economía mixta, y finalmente como se opera con un sistema de generación regulada, de tarifas reguladas, de subsidios, entonces evidentemente si la inversión no corre por cargo del presupuesto general del Estado, ciertamente se produce una estructura de carácter deficitario, porque el problema de falta de inversión no es solamente en generación, sino también en transmisión, distribución, comercialización, alumbrado público. Es decir, este es un problema de carácter estructural, no es coyuntural y requiere soluciones de fondo. Y verdaderamente, si usted me pregunta, creo que en algún momento hay que pensar seriamente en reformar la Constitución en lo que tiene que ver con los sectores estratégicos de la economía, y que la inversión privada solamente de forma excepcional puede tener un rol protagonista, activo en el particular. Así que esas serían mis palabras introductorias. Claro, y para eso se requiere decisión política, ¿y esa es la que le falta al Ecuador o no? Se requiere decisión política. Creo que también hay que sincerar la tarifa, porque se maneja de que el promedio de tarifa sin subsidio sería 15 centavos el kilovatio hora frente a los 9 centavos que se cobran, pero hay dudas de que ese cálculo esté bien hecho en términos de que no esconda las ineficiencias propias del sector público, porque finalmente ahí entran, por citar un ejemplo, los contratos colectivos de SELEC, CENEL, de manera tal de que hay quienes piensan que el costo real de la energía no está en 15, sino que más bien está entre 11 y 12. Es un tema sujeto a discusión, pero creo que es del tipo de reformas estructurales que cabe hacer para pensar en el futuro, porque finalmente si las cosas siguen como están, ciertamente el día de mañana volvemos a tener un estiaje y desde luego volverán los apagones. Entonces tenemos que comenzar a pensar no solamente en el corto, sino también en el mediano y largo plazo, y creo que es muy importante ver la manera de crear un mercado de mayoristas. Quiero decir con eso de que los generadores eventualmente privados puedan entenderse directamente con los consumidores, desde luego pagando los peajes que corresponden en lo que tiene que ver con la transmisión, con la distribución principalmente, ¿no? Ahora, las cosas están tal como están, no es de ahora, pues, ingeniero. Esto es de hace 30 años y entonces venimos escuchando esa frasecita que usted ha señalado casi toda la vida, y resulta que en este país no podemos hacer lo que se tiene que hacer. Sí, verdaderamente eso es lo que sucede, y esto se puede extrapolar también al sector petrolero, donde está pasando una situación parecida sin que estemos preocupados por los apagones, pero la situación en el sector petrolero es parecido, y esto se está manifestando en situaciones como esta controversia de la denuncia del gobierno contra el alcalde de Guayaquil, y esta otra contradenuncia contra un grupo de distribuidores de combustibles, personas naturales y jurídicas, porque en el trasfondo de todo este problema está también lo relacionado a los subsidios a los combustibles. Es decir, tenemos que repensar el esquema de subsidios. Creo que es fundamental en lo que tiene que ver con la gestión de los sectores estratégicos, porque de no ser así va a ser muy difícil alentar la inversión privada
que se está necesitando para desarrollarlo, porque no hay inversión pública, porque un esquema de esta naturaleza eventualmente funciona si hay capacidad en el presupuesto general del Estado y hay posibilidades de subsidiar, pero el esquema no está funcionando y tiene que ser repensado. Le voy a dar el paso a Ramiro Cepeda para que continúe con la entrevista. Gracias de mi parte, ingeniero. Roberto, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, hola. Cuando dices repensar, primero hay que pensar. Y ahí hay gente que no piensa, hay gente que actúa en mafias que han logrado consolidar un poder dentro de la distribución y generación eléctrica que nos ha llevado y nos ha abocado a lo que estamos viviendo. Cuando tú decías de forma excepcional reformar la Constitución para que el sector privado, no, tiene que ser una reforma total, que se privatice el tema de la electricidad y que entre a competir con el estatal para así solucionar el problema. Nuestros vecinos, Perú y Colombia, teniendo casi la misma situación climática, tienen otra realidad eléctrica. Entonces, con este ejemplo que tenemos, hay que romper las mafias que son las que impiden que estas reformas se den. ¿Tú cómo lo ves? Sí, veo que se puede avanzar, pero no es tan fácil, porque finalmente a partir de la Constitución se genera la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y toda la normativa secundaria, dígase reglamentaria, y todo esto finalmente está estructurado de modo tal que consagra el modelo del monopolio estatal. Entonces, a través de los años se han introducido reformas que abren pequeños espacios para la participación del sector privado, pero por ejemplo en el caso de los generadores, dígase de energías renovables no convencionales, dependen de llegar a acuerdos con las empresas distribuidoras. Y como las empresas distribuidoras finalmente venden con subsidio, son un tanto renuentes a reconocer a las privadas el valor real con una garantía de pago que sea razonable y que permita la bancarización de estos proyectos. Porque finalmente esa plata en términos de inversión no viene de cualquier lado, es decir, viene finalmente de capitales que advierten la posibilidad de hacer un negocio con esta inversión y en función de ello toman una decisión de carácter empresarial. Pero en lo que tiene que ver con esto hay limitaciones y yo creo que un ejemplo patente es lo relacionado a los 800 megavatios de energías renovables no convencionales que están adjudicados en dos casos desde el año 2020, todos los contratos firmados en las postrimerías del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, pero finalmente ninguno de estos 10 proyectos aproximadamente ha comenzado a construirse, es decir, no hay una primera piedra, por decirlo a manera de metáfora, y eso indica de que el sistema es frágil, que esta iniciativa todavía no ha podido dar un paso decisivo y tenemos que cuestionarnos por qué sucede esto. Pues finalmente tenemos que apuntar hacia un cambio de la matriz energética, porque a nivel mundial el esquema funciona de una manera tal de que el 80% es energía firme, hidroeléctrica, termoeléctrica, en los países desarrollados desde luego energía nuclear o biomasa, pero se requiere que el 20% al menos sea de energías renovables no convencionales, donde la energía fotovoltaica en particular está ganando mucho protagonismo y no hay razón por la cual en Ecuador eso no suceda. Así que las líneas estratégicas están por ahí, se requiere de decisión política. La decisión política que depende, insisto, de romper las mafias que están allá adentro como primer punto y de ahí pensar en el país, porque no se puede hacer lo segundo sin que se destruya lo primero. Roberto, ¿tienes alguna idea, el catastro de las posibilidades de generación que tienen el sector privado que se ha apertrechado de generadores y están previendo esto que está sucediendo, generando su propia energía y que tienen la capacidad de poder también dar energía al sistema interconectado que pueda ayudar a aliviar un poco la carga de los apagones que nos tiene sumergido el Estado? Es muy pequeño. En realidad, al momento, los proyectos hidroeléctricos de carácter privado suman poco más de 200 megavatios
A eso se le puede agregar 28 megavatios de proyectos fotovoltaicos, solares, que son en su mayoría muy pequeños, de 1 megavatio, 2 megavatios, pero tenemos que comenzar a pensar un poco en grande, ¿no? Por ejemplo, en lo que estaba citando hace un momento de los proyectos de energías renovables no convencionales del paquete de 800 megavatios, hay por citar 3 proyectos importantes en la provincia de Imbabura, pero finalmente estamos a la espera de que eso pueda arrancar. La empresa, que es una transnacional francesa, ya ha comprado desde hace tiempo los terrenos relacionados para hacer el despliegue de los paneles solares, pero finalmente siempre está faltando algo. Es decir, se suscriben los contratos de inversión con el Ministerio de la Producción, eso pasa a manos del Ministerio de Economía y Finanzas para la firma del informe de sostenibilidad fiscal, y desde luego, como hay garantías de tipo tributario, ahí empieza de nuevo una negociación que eventualmente se dilata y puede dar lugar pues a discusiones relacionadas inclusive a la tarifa que fue originalmente negociada, porque finalmente se alega de que las propuestas fueron presentadas en 2020 y resulta de que recién estamos tratando de cerrar esto en 2024 y que en el interín los costos de la estructura o de la infraestructura necesaria se han venido incrementando. Entonces hay todo un panorama complejo alrededor de esto, pero no solamente son estos 800 megavatios, detrás vienen otros 1000 megavatios que se supone tendrían que ser por lo menos licitados durante el actual gobierno, pero siempre hay un atraso, porque si no se cierra lo primero es muy difícil que venga lo segundo. Claro, nunca falta alguien que sobra. Jaime Velázquez está en plataforma, en el estudio alterno. Jaime, ¿nos puedes ubicar? Sí, ¿qué tal, Ramiro? Buenos días con todos. La verdad es que, Roberto, escuchándote es una digamos, no decepción, sino más bien una frustración. Se tienen las soluciones, pero no se da paso. Y eso es específicamente por falta de decisión de los asambleístas y ejecutivos que estén al frente, que no, y de los ministros, pues, ¿no?, que estén al frente, que no dan paso a una solución real que necesita el Ecuador. Bueno, por ahora se ha presentado lo que se ha denominado la Ley Antiapagones 2, que finalmente apunta a incrementar de 10 megavatios a 100 megavatios este esquema de generación distribuida, que puede tener una vía rápida para efectos de que se concreten proyectos de generación de carácter privado. Pero de otra parte, la pregunta es, ¿las condiciones están dadas? Vuelvo al argumento relacionado a que tenemos un sistema nacional de eléctrico sujeto a un desarrollo que depende de una tarifa regulada, y eso determina de que hay un subsidio de por medio, y si no hay una garantía respecto a que oportunamente ese subsidio sea reconocido a las distribuidoras siempre son un tanto renuentes a aceptar responsabilidades de pago respecto a los generadores de carácter privado. Entonces ahí tenemos como una especie de nudo gordiano que nos toca ver cómo lo cortamos. Así que se está intentando nuevamente algo que ya se procuró a inicios de este año, pero verdaderamente, si me pregunta a mí, sinceramente, esa es una solución parche, no es una solución estructural. Ojalá nos permita avanzar y creo que va en la dirección correcta, pero no es suficiente. Una pregunta, doble peripa. ¿Esta genera o no genera una cantidad más o menos considerable de megavatios? Sí, Doble Peripa es uno de los proyectos exitosos de generación hidroeléctrica del Ecuador. Ahorita no recuerdo exactamente su generación, pero debe ser cercano a unos 200 megas en ese orden, hasta donde me acuerdo. Y desde luego con la ventaja de que eso tiene agua bastante segura todo el año, de manera tal de que no es parte del problema. Nuestro problema verdaderamente está cifrado en Paute, en Mazar en particular, en ese reservorio, porque finalmente en condiciones normales eso genera el 38% de la energía que demanda el Ecuador, y si a eso se suma Coca-Cola, Sinclair, otro 33%, o sea, solamente en esos proyectos, esos dos proyectos grandes, en condiciones normales, si hubiera agua, podemos generar el 70% del requerimiento energético del país. O sea, capacidad de generación hay.
lo que no hay es agua, y desde luego, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener una matriz energética diversificada, con mayor capacidad de generación termoeléctrica en particular, y abrir el espacio necesario para ir desarrollando estos proyectos de energías renovables no convencionales, fotovoltaicos, eólicos, geotérmicos, lo que quepa, ¿no? También hay quema de biomasa, hay alguna generación en lo que tiene que ver con esto, en lo que corresponde a los ingenios azucareros, por citar un ejemplo. Y el océano también podríamos utilizarlo, porque he visto que Sí, en China lo eventualmente están también utilizando. sí, No sé cuánto pero cuesta, eso sí. naturalmente, claro, pero eso finalmente es un poco más a largo plazo. Por ahora lo que tenemos es esto que mencionaba de los proyectos de energías renovables no convencionales. Eso hay que cerrarlo, eso hay que instrumentarlo, hay que ver cuáles son los problemas de cierre y desde luego tomar las decisiones políticas que correspondan para dar una señal a la comunidad internacional de que se están abriendo espacios para que la empresa privada pueda participar en la generación de energía eléctrica, no solamente en generación. Hay que recordar que la ley Antiapagones 1 abrió la posibilidad de que esa inversión sea también en transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Pero desde luego no hay la reglamentación correspondiente y hay que preguntarse cuánto tiempo va a demorar tenerla, pero en algún momento estará disponible. En la ley que pasan a incrementar, digamos, los megavatios que puede generar la empresa privada de 10 a 100. Esto es una limitante. Según lo que entendía, el presidente de la Cámara de Comercio decía que eso es una limitante que no permite que en un momento dado la empresa privada pueda generar más cantidad de megavatios. Eso es decir, aunque tú tengas el suficiente dinero para invertir, digamos, para 200 megavatios o lo que sea, no lo puedes hacer porque la ley no te lo permite. ¿Es así? Bueno, antes ya estaba permitido proyectos de hasta 100 megavatios para generación hidroeléctrica. Ahora lo que hacen es abrirlo para otro tipo de energía alternativa, como por ejemplo la fotovoltaica, por citar un caso. Podría hacerse respecto a otras tecnologías, pero más o menos ese es el esquema al que se está apuntando ahora. Yo veo que hay mucho apetito para proyectos fotovoltaicos en este momento, porque los costos de generación de esa energía han bajado significativamente. Y frente a contratos suscritos, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Correa, a 27 centavos el kilovatio hora, por citar, pues hoy por hoy esa energía está mucho más barata, en el orden de 5 o 6 centavos de dólar por kilovatio hora, porque naturalmente la inversión en la infraestructura se ha reducido considerablemente, como suele suceder con todo el desarrollo tecnológico, no únicamente en el tema de generación de energía eléctrica, sino en cualquier otro aspecto de la vida del mundo contemporáneo en cuanto tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Listo, Roberto, gracias por contestar mis preguntas. Le voy a dar paso a Bolo. No sé si es que sea él o alguien en cabina. Tranquilo, Jaime, acá tomamos la posta. Roberto, agradecerte por la entrevista. Siempre claro, siempre bien informado de lo que el sector eléctrico demanda y los caminos de solución, porque esto se vuelve un cuento de nunca acabar. Que tengas buen día, Roberto. Gracias. Buen día y gracias. Saludos. Muy bien, Roberto Aspiazos, presidente de la Cámara de Minería. de energía del Ecuador.